Buenas noches, amigos y amigas. Hoy tenemos casa llena en Gente Ve, porque está con nosotros nada más ni nada menos que Yolocamba Itá. Sí, los 4 fundadores de esta banda emblemática, de esta banda histórica, que supo escribir canciones que reflejan la lucha de un pueblo, que reflejan la idiosincrasia, que reflejan todo lo que había durante 40 años en una especie de crónica, musical. Pero qué mejor para hablar de Yolocamba que los propios fundadores de Yolocamba Itá. Están conmigo, comenzando, digamos, en este orden izquierda a derecha, Franklin Quesada. Bienvenido, Franklin. Muchas gracias, mi hermano. También Manuel Gómez. Gracias. Paulina Espinosa. Muchas gracias. Buenas noches. Y Roberto Quesada. Como te tengo cerca, te puedo dar la mano, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues yo muy contento, realmente es emocionante tenerles acá. Vaya, de parte de todo el equipo de Gente Ve, la felicitación, y realmente nos sentimos orgullosos de su trabajo y creemos que es algo justo realmente lo que ha sucedido, reconocer la música popular. Tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa, Georgina Salinas más específicamente, que la vamos a tomar como punto de partida. ¿Les parece? Veamos la nota. Santa Cruz, en el mes de agosto de 1975 nace la agrupación musical Yolocamba Itá, nombre cuyo origen se encuentra enraizado en una mezcla de lenguas chorti y lenca, que en español significa la alegría de la siembra. Siendo estudiantes de secundaria, Paulino Espinosa, Manuel Gómez y los hermanos Franklin y Roberto Quesada, con la orientación del maestro Antonio Asbun Baraki, fundaron esta agrupación, cuyo rumbo fue marcado por la masacre estudiantil acontecida el 30 de julio de ese año, y ahora reciben el Premio Nacional de Cultura 2016. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que... Distinguida agrupación que ha retratado fielmente a través de sus composiciones la vida, las luchas y las esperanzas del pueblo salvadoreño. Nuestro Premio Nacional de Cultura, edición 28ª, dedicada a la música, en la categoría de música popular, al candidato que a juicio del jurado mereció tal distinción, y cito, por la originalidad de su obra, su trayectoria artística y el impacto cultural que ha ejercido en la sociedad salvadoreña, el grupo musical Yolocamba Itá. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive cada compañero. Este premio reconoce en Yolocamba Itá su aporte a la identidad del pueblo salvadoreño. Ha contribuido significativamente a la memoria, al rescate y a la redefinición de nuestra identidad nacional, así como a la difusión y defensa de los derechos humanos. Desde su creación, Yolocamba Itá nos está hablando de un pueblo que lucha, un pueblo que se sacrifica para que surja un nuevo tiempo, un mejor país fraterno y solidario. A través de su música también sembraron moral a quienes luchaban por la justicia social durante el conflicto de la década de 1980. Monseñor Óscar Arnulfo Romero también figura como protagonista de varias de las composiciones que proponen modelos alternativos de vida y lucha revolucionaria. Yolocamba Itá ha compartido escenarios con otros cantautores de la talla de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, fortaleciendo el movimiento de la nueva música latinoamericana, que propone contenidos comprometidos con la memoria, con la identidad y con la lucha de los pueblos. Bueno, ahí está la nota que, muestra el evento, el acto oficial. Franklin, comencemos contigo. Bueno. ¿Cómo reciben este premio, este reconocimiento, mejor dicho? Bueno, en principio con gratitud, y es una gratitud que por muchos años nosotros
la sentimos en el premio que el pueblo salvadoreño y que muchos pueblos del mundo nos dieron al acoger nuestra música, nuestro canto y nuestro trabajo, nuestra trayectoria con cariño, con respeto. Yo creo que esa gratitud es la primera. Y luego yo siempre hablo del simbolismo, ¿verdad? Simbolismo bueno y malo que hay en esta cuestión de recibir un premio nacional de cultura, en un país donde la construcción nacional no se ha hecho sobre el estamento cultural, ¿verdad? Que es lo que suele ocurrir. Las naciones se construyen sobre el estamento de la cultura y eso no ha ocurrido acá, es una tarea pendiente. En la reconciliación, por ejemplo, la cultura juega un papel determinante y creo que eso que nos detiene para esa reconciliación son factores culturales. A veces cuando no entendemos algo, el salvadoreño suele decir, no, es que, o cuando queremos justificar que las cosas son así, le echamos la culpa a la cultura y solemos decir, no, es que ese es un problema cultural del salvadoreño, es un problema cultural. Por supuesto que hay problemas culturales de conductas y de identidades perdidas. Y en ese asunto de la recuperación de las identidades colectivas, pues la cultura es determinante. Y dentro de la cultura, la música, muchísimo. Entonces nos sentimos honrados, yo creo que esa es la palabra, estamos honrados porque hemos hecho algo que vale la pena y que honra a nuestros maestros, padres y a nuestro pueblo, pues, ¿verdad? Manuel, ¿cómo te sentís? Bueno, más contento que por mi persona, por ellos, que vivieron prácticamente la parte más difícil de su compromiso social con el pueblo salvadoreño, con sus necesidades, ya que yo solamente fui parte de la fundación 1 año, 6 meses, 1 año, 8 meses, quizás fue lo que yo estuve en Yolocamba en su fundación. Fueron nuestros inicios con mucho entusiasmo, con el deseo de rescatar, como decía él, de definir una identidad. Recuerdo que investigábamos sobre nuestras costumbres y tradiciones, ¿verdad? Con Toño Hasbún como cabeza de la agrupación en ese tiempo, y teníamos nuestros asesores como Francisco Andrés Escobar, ya fallecido, y Joaquín Mesa, que también dio sus aportes literarios. Pero el trabajo que hacíamos, lo hacíamos con mucho entusiasmo y creo que a ellos les tocó la parte de mayor compromiso social, cuando tuvieron que vivir exilio, cuando tuvieron que vivir penurias, malas noticias, persecución, parte de tortura, amenazas. ¿Qué más podría decir cuando un régimen gobernado por la oligarquía de esa época y con gobiernos títeres militares, que en ese tiempo pues eran los que estaban a la par, ¿verdad? Donde teníamos la división del poder económico y el poder político, ¿verdad? Ahí en ese tipo de sociedad que vivió El Salvador y que dio producto a los 12 años de conflicto armado, eso, el principio, durante y después lo ha vivido el resto de integrantes de Yolocamba y Tá que están aquí conmigo, que son Roberto, Paulino y Franklin. Paulino, Paulino, 41 años. ¿Y cómo te sentís ahora que se hace este reconocimiento a esa trayectoria? Bueno, primero reafirmar lo que dicen mis compañeros, y hay algunas dimensiones inesperadas de este premio, además de la dimensión personal, de la dimensión colectiva que también tiene para nosotros, porque hay que decir que el grupo nos unió no solo en la música, sino también nos unió como familia, como amigos, como compañeros. En estos 41 años hemos tenido múltiples encuentros y desencuentros con Manuel, de repente, sin vernos 8 o 10 años, y de repente juntarnos a tomar un café como que si nada ha pasado, ¿verdad? Pero hay una dimensión que yo no vislumbraba hasta ahora, que me he encontrado a varias compañeras de danza, compañeros de teatro, otros músicos, y me han dicho, hey, te felicito por el premio, pero eso también es por el teatro, es por el teatro popular, por los que anduvimos en las comunidades, de barrio en barrio, de tugurio en tugurio, como Dimas Castellón, por ejemplo, como Donald Paz Monge, como Mariano Espinosa, y la gente de danza.
que de repente me encuentro a un bailarín, una bailarina. Este día me he topado con mucha gente y me han dicho lo mismo. Yo me sentí premiada, yo me sentí premiado cuando los vi en televisión, porque nosotros estuvimos con ustedes. Es decir, este premio es para nosotros y por nosotros, pero no es para nosotros ni por nosotros, es de toda esta gente que se siente identificada y que nosotros somos los primeros en reconocer eso. Debo además agregar que es el máximo galardón que da el Estado, no el presidente, no la Secretaría de Cultura, sino todos y cada uno de los salvadoreños, aunque no sepan, en la figura del presidente y de la presidencia, una figura que los salvadoreños creo todavía no terminamos de entender. Entonces cuando Salvador dice ninguno de ellos ha muerto, y yo me acuerdo de una canción que nosotros cantamos, ¿verdad? Me remite a cuando teníamos 15, 16 años y entonces ha valido la pena, 41 años. Ahora, Roberto, más allá de cómo te sentís, porque pudimos verlo en la nota y también en otro reportaje que presentamos en Gente Ve al Día, ¿cuáles han sido, para ir entrando ya en materia de la trayectoria, cuáles han sido como los momentos clave dentro de la trayectoria? Si pudieras apuntar así algunos de los momentos claves desde la fundación. Los nodos. Exacto. Hay nodos, ¿no? Sí. Ese primer gran nodo, que es precisamente esta composición del grupo, la fundación del grupo, que como bien dice Manuel, fue un tanto breve, después de la salida de Manuel por razones económicas esencialmente. Yo recuerdo que Manuel tenía que irse a buscar un grupo donde ganara, aunque sea 10 colones por cantar, ¿no? Se fue para Macho, ¿ah? No, primero a un grupo de San Rafael Cedros que se llamaba Hierba Mala. Mala. Y mi sueldo era de 40 colones por noche. Ah, no eran 10. Siendo nosotros los mismos técnicos que armábamos el equipo y después teníamos que tocar. Bueno, entonces esa primera fase termina precisamente ante la situación económica de Manuel. Nosotros como, yo no sé cuánto tiempo llegamos para que recibiéramos un solo centavo por cantar, ¿no? Nosotros no percibíamos ingresos económicos por hacerlo. Esa primera fase. Luego viene esta segunda fase, que es la de Franklin, Paulino y yo, que nos quedamos así, toda esa, hasta llegar al 80, el año 80, en el que podríamos escribir incluso una novela de cómo es que nosotros terminamos en México grabando la Misa Popular Salvadoreña. Inicia el año 80 a la salida de nuestra salida del país, que en realidad yo no considero que vivimos un exilio. Yo personalmente no lo considero como exilio porque no salimos exiliados. Salimos a cumplir una tarea, que esa tarea se prolongó demasiado tiempo, es otra cosa. Y porque cumplíamos una misión y creo que la cumplimos muy bien. Eso se puede ver en el desarrollo de todo el movimiento de solidaridad internacional que se empieza a gestar desde el año 80. Esa nueva fase, ese nuevo nodo en donde se articulan una cantidad de giras. Iniciamos la grabación de la Misa Popular Salvadoreña. Para esto lo habíamos estado trabajando con uno de los protagonistas, quizás el más importante de la misa, que es Guillermo Cuellar, quien había compilado la canción popular desde la iglesia, ¿no? Nosotros estábamos en Nicaragua el año 80, llamamos a Guillermo Cuellar, a Piquín, porque nos había conseguido un estudio de grabaciones en México. Llegamos así a México, encontramos a uno de los músicos, para mí uno de los músicos más admirados salvadoreños, que es Álvaro Castillo. Nos lo encontramos allá, lo incorporamos al trabajo de la grabación de la Misa Popular y así se articula Yolocamba que dura unos años, ¿no? Álvaro está en Japón, ¿verdad? Álvaro está en Japón, sí. Hiroshima. Un gran músico, un gran ser humano, a pesar de su humor. Un gran ser humano.
Bueno, ese es un nodo muy importante en la historia del Yolocamba. Con este Yolocamba no solamente grabamos la misa popular salvadoreña, sino el disco Canto a la Patria Revolucionaria. Luego viene otro nodo donde se incorpora, sale Álvar, sale Guillermo Cuellar, entra en la emergencia, entran nuestros hermanos, hermano de Paulino y hermano nuestro de Franklin y mi hermano Herbert Espinosa y Andrés Espinosa. Herbert Quesada y que Andrés pudiera ser Espinosa. Herbert Espinosa y No, Andrés cualquiera, Quesada, porque sí. éramos Sí, una familia. ¿no? Sí. Una familia. Luego se incorpora Rolando Presa, Rolo Presa, un mexicano. Salvadoreño, Santaneco, para variar, del barrio de la Cruz. Del barrio de la Cruz. Sí, se incorpora Rolo, un ser humano excepcional. Luego de esto, con Paulino trabajamos hasta el año 85. Después de esta fase, una fase muy crítica, un momento muy crítico en la historia del grupo, nosotros nos quedamos con Franklin en México y se incorporan en el trabajo, porque se incorporan, se queda Rolo, Franklin y yo, se incorporan dos músicos que le dieron un aporte al sentido musical ya desde una perspectiva más, siento yo, entramos a la academia, Franklin y yo, y estos músicos que Franklin conoce en la academia, músicos excepcionales, entra una nueva fase musical también del grupo, que se marca en la producción discográfica del grupo, se siente esta presencia. Otro gran nodo viene ya después, con la presencia de Víctor Ruiz y de Adalberto Romero Rojas, dos mexicanos. Y Eduardo Juárez. Y Eduardo Juárez Garduño, que es un baterista mexicano. Tres seres humanos impresionantes también. Así hasta los acuerdos de paz, ya cuando nos venimos para El Salvador, Franklin ya había estado un año antes de los acuerdos, estaba acá. Luego entra otro nodo sumamente importante en el que entran músicos nacionales, nos acompañan a Franklin y a mí, músicos como René Muñoz, un tecladista, para mí uno de los mejores tecladistas de nuestro país, sin herir susceptibilidades de otros tecladistas, considero que es uno de los mejores que existen. Un músico... Pedro Portillo fue otro. Pedro Portillo. Recuerdo a Pedro Portillo. Un ser humano genial, un hermano. Sí. Que entre el genio y la locura hay una cercanía muy... Sí, está muy cerca. Sí. Entra también Víctor Canizales, y así el aporte de otros músicos. Pero esos son los nodos. Richard Ortiz en la batería. Esos son los nodos importantes de la historia. Franklin, en todo ese tiempo, el trabajo que hicieron en el exterior para contar la lucha del pueblo salvadoreño fue determinante. El reconocimiento que tuvieron fuera del país. Sí. Contanos algo de eso. Bueno, es vasto, es muy vasto. O sea, yo casi siempre cuento esta anécdota. Cuando yo tenía, 8 o 9 años, mi familia, mi papá, mamá, se fueron con 2 de mis hermanos menores a ver el Cristo Negro de Guatemala. Esquipula. Y yo me sentí, a Esquipula, yo me sentí triste porque dije, no me llevaron. Después mi hermana logró ir a Perú y después mi hermano fue a Panamá, en el tiempo de Molina, cuando era el Instituto Nacional Isidro Francisco Menéndez, ganaron el basquetbol, entonces se fue Roberto a Panamá, se fue no sé quién a Costa Rica, mi hermana a Perú, y yo me quedé con la idea de que yo, a mis 8, 9 años, o 9, 10, yo nunca iba a conocer el mundo. Pero fue exactamente al revés, o sea, con el grupo hicimos 20 viajes a Europa y yo hice 5 más aparte, estuvimos en 23 países europeos.
Fuimos 18 veces a Canadá, a todas las provincias de Canadá, a excepción de los territorios del Yukon. Hicimos 10. Sí, los canadienses mismos nos decían, pero es que ustedes. Sí, claro. Y así cualquier español igual nos puede decir lo mismo, cualquier holandés nos puede decir lo mismo. Ustedes conocen más Holanda que yo, ¿verdad? Hacíamos giras que eran de verdad completas. Yo organizaba esas giras cuando no había internet, cuando no había WhatsApp, cuando no había redes sociales. Yo 1 año y medio antes comenzaba a escribir las cartas a los contactos particulares que me iban a ayudar a telefonear allá en los países. 1 año y medio antes organizaba las giras. Y la última gira así exitosa que logré organizar, en 3 meses, que contienen 90 días, puse 110 conciertos en 90 días. O sea, si hacemos cuentas, había más que un solo concierto diario. Ahora bien, los tiempos en que la gente, en que nosotros fuimos, digamos, los primeros años del 80, del exilio, entre comillas, ¿no?, al 83, 84, esos fueron los periodos en que nuestra actividad generó la creación de cientos de comités solidarios por El Salvador, en todos estos países europeos, en lugares como en Inglaterra, en Escocia, Irlanda, desde el Reino Unido, pues, los conciertos, la gira de conciertos de Yolocamba, que casi siempre se hacía allá en el Reino Unido en marzo, era lo que atraía al movimiento solidario de Centroamérica. O sea, la gira de Yolocamba era motivo para que toda la gente que quería solidarizarse con Centroamérica se juntara en ese tiempo, en marzo. Entonces era muy hermoso porque llegaba Yolocamba y eran miles de cosas que ocurrían, ¿verdad? Y nos llamaban de la Universidad de Oxford y el rector de la Universidad de Oxford quería que diéramos una conferencia sobre nuestra cultura y sobre la cultura, por extensión, sobre la cultura centroamericana y latinoamericana. No éramos los que más conocíamos de eso en Oxford, entonces dábamos conferencias en la Universidad de Oxford o en la Universidad de Leeds o en la Universidad de Delft, que es la más importante en Holanda. Entonces, en todas las universidades, en todos los centros culturales importantes. Hubo un momento que no se ha dicho, que fue de ruptura difícil, que fue cuando en el año 83 tuvimos que retirarnos de la estructura orgánica de la organización a la que pertenecíamos dentro del Frente. Y entonces decidimos que la música iba a ser como el vehículo. Pero también nuestra salida, no del Frente, porque en el Frente exactamente nunca estuvimos, fuimos creadores del FDR, del Frente Democrático Revolucionario. Del FMLN no sé si estuvimos, porque eran otros los músicos oficiales, eran otros las radios oficiales, ¿verdad? Nosotros no éramos un grupo oficial del FMLN, nunca fuimos vistos tal cual, ¿verdad? El punto es que en 83 tuvimos que romper con ese frente y ocurrió de que nos cerraron muchas puertas de la solidaridad, entonces tuvimos que tocar otras. De esto hablábamos aquí afuera del micrófono. Exacto, entonces al tocar otras puertas, sí, se nos comenzaron a abrir las puertas de la cultura, las puertas de las universidades, las puertas de los centros culturales, ¿verdad? Y de las escuelas. Entonces, ¿qué ocurría? El Yolocamba tuvo que abrirse nuevos espacios, o sea, no solo abrió el gran mar solidario de comités de solidaridad, sino que también incursionó en el gran mar solidario de la cultura de los pueblos europeos, los pueblos del mundo por El Salvador, por la cultura. O sea, fue la cultura la que nos llevó a mostrarnos, ¿verdad? Y la música. Entonces, eso fue muy importante. Vamos a quedarnos con esa idea, Franklin, porque tengo que ir a hacer una pausa. Cuando regresemos, hay mucho más que hablar. En realidad, este guión creo que eso nos va a quedar corto. Creo que vamos a tener que comprometernos a venir otra vez. Desde ya se los adelanto. Son 41 años. Sí. Ya regresamos. Estamos con Yolocamba y está esta noche, Premio Nacional de Cultura 2016. Ya venimos.
Bueno, seguimos conversando esta noche con casa llena, llena de arte popular, llena de la música del pueblo salvadoreño. Nos habíamos quedado con Franklin. Yo quisiera que nos hablaran, tal vez tú, Paulino, y se complementa con Roberto, ¿en qué consiste la obra artística creada y discográfica de Yolocamba? Tiene que ver con lo que cerraste con Franklin. Nuestro concepto originario de la música estuvo íntimamente ligado a lo popular. Hay que entender que música popular o arte popular en español no significa lo que significa en inglés. En inglés, música popular es la música que oye la gente en la radio, en la televisión, el arte de masas. Eso es lo que en inglés significa popular. En español no significa eso. En español lo popular está ligado al origen, a la tradición, a la identidad, a la cultura y también al nexo biológico, psicológico, político, histórico del producto artístico con la sociedad. Es otro concepto. Pero hay compromiso con la clase social en la que estás identificado. Lo popular surge también y prioritariamente, ¿verdad?, del pueblo. Ahí nos metemos en el problema de definir qué es el pueblo, pero de una manera genérica todos entendemos qué quiere decir esto. Dicho eso, nosotros desde el principio quisimos dar un aporte a la identidad, al rescate, a la creación, a la composición. Y fíjate que si ves la única foto que existe de los cuatro tocando, que es una foto tomada en Canal 10 para el Premio de Fe y Alegría, Roberto aparece con un tamborcito así. Voy a decir una infidencia. Cuando Franklin invitó a Roberto a integrarse al grupo, antes de que el grupo existiera, el grupo todavía no había surgido, Franklin nos dijo, es que mi hermano toca percusión, toca un tambor. Entonces yo me imaginé un tambor como el del Quinteto Tiempo, un bombo legüero, un bombo argentino, y llega con un tamborcito salvadoreño. Y yo dije, ¿y esa cosa qué es? La cuzuca. Y mi instrumento era tan difícil, las acacias, lo que produce el árbol de fuego. Entonces, desde ese momento, si vos ves esa foto, ahí está el primer signo de identidad cultural originaria nuestra. Bien marcado. Bien marcado. Ese tamborcito pintado en triángulos que vas a ver en esa foto nos terminó de definir. Ciertamente nosotros tuvimos una etapa de cierta influencia suramericana, cantamos zambas argentinas, hasta el Cóndor pasa una vez en una graduación, pero eso rápidamente se abandonó, ¿verdad? Porque nosotros estábamos en esa búsqueda. Desde entonces vos podés buscar en la discografía desde el primero hasta el último, ahí sí que hay una constante. Uno, una búsqueda por la identidad. Dos, una intencionalidad en el texto, de decir verdad, de denunciar, de anunciar, de acompañar, pero también de rescatar los elementos que nosotros considerábamos más importantes en cada etapa de la historia. Por eso da lo mismo una canción como Los vientos de octubre, basada en un poema, ¿verdad?, de Alfredo Espino, a una rumba a Romero. Los elementos identitarios son los mismos. La búsqueda de la verdad, la canción. Roberto ha acuñado un tema, un nombre bien bonito que no existe en la canción popular latinoamericana, y le dice la canción necesaria. Es decir, nosotros tuvimos la virtud. Digo nosotros y me apropio de los 40 años del grupo porque cada momento fue distinto, cada momento involucró a gente distinta. Yo no estuve, Víctor Canizales estuvo más tiempo que yo, pero decía Roberto, Víctor es más dueño del Yolocamba que yo, si le estuvo más años, ¿verdad? Pero de lo que se trata es que el grupo se apropió del momento necesario cuando fue preciso hacerlo. Roberto,
La trayectoria de Yolocamba es entonces una trayectoria de militancia y compromiso con las luchas revolucionarias, las luchas de la gente. Con las luchas del pueblo, es ahí lo popular. O sea, sí, la lucha del pueblo, la condición del pueblo, la lucha hacia ahí. Pero también, como bien dice Franklin, un compromiso con la música, con el arte, con la cultura. Porque nosotros tuvimos personas que nos decían, no, ustedes ni siquiera tienen que afinar la guitarra, recuerda eso, Paulino? Ni siquiera tienen que afinar la guitarra porque ustedes van a reflejar, lo que van a cantar es por la lucha del pueblo. No, sí, la lucha del pueblo, pero hay que hacerlo bien, desde el compromiso del arte, desde el compromiso del arte, compromiso con el arte desde el pueblo, esa es la otra parte, no hacemos canciones para el pueblo, hacemos canciones del pueblo. Surgen las canciones del pueblo y el compromiso en esencia es con el arte, con la calidad estética de la obra que refleja las verdades necesarias, la verdad es necesaria, es decir, la denuncia. Era justo, era necesario denunciar por lo que estaba sucediendo y sigue existiendo la justeza de la necesidad de denunciar lo que nos parezca, lo que el pueblo mismo considera que no está bien. Por eso siempre el arte y la música van a ser elementos no gratos para muchas superestructuras. Sobre todo cuando se hacen de esa manera, ¿no? Especialmente cuando se lucha contra las injusticias sociales. Sí, claro. Entonces, esa es la parte fundamental para mí en la construcción del compromiso desde la perspectiva estética. Sumamente importante. Y creo de que el valor histórico, la simple consideración, ¿por qué se considera al Yolocamba Itá como merecedor de un reconocimiento nacional como el Premio Nacional de Cultura? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hay un compromiso con lo estético, con el arte y con la sociedad, con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Hay un compromiso con la calidad. Franklin, ¿cómo ves? Solo quiero que complementemos esta idea. ¿Cómo ves el hecho de que se reconozca esto? Que se reconozca este compromiso con la música, con el arte, pero con el arte y la música desde la gente. Bueno, en las dos preguntas anteriores yo estaba que me picaba la lengua entonces, por decir. dale. No, es que debo decirlo y con toda franqueza, con cero falta de modestia, ¿verdad? Yo fui el arreglista del Yolocamba desde el principio, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno imagina desde la perspectiva del arreglista, o sea, el arreglista, ¿qué es lo que hace? Es tomar ideas que están en bruto y las tiene que pulir de tal manera que tenga que hacer una propuesta. Entonces, yo siempre me antepuse el carácter revolucionario del arte. O sea, ¿qué quiere decir revolucionar? Quiere decir evolucionar, quiere decir cambiar, transformar, mejorar, quiere decir revolucionar. Entonces, en ese sentido, el compromiso revolucionario de mi postura como arreglista siempre fue la búsqueda la búsqueda desesperada por nuevas maneras de expresar lo que podría ser en algún momento una identidad salvadoreña de lo musical. O sea, yo andaba buscando identidades musicales salvadoreñas, un sello, un sonido, un son que nos identificara. Y eso, en 41 años de experiencia y 10 discos grabados, lo que produce, y además muchas influencias del mundo en nosotros, y además mucha interculturalidad, o sea, porque realmente nos hermanamos con el pueblo mexicano. Hay una cantidad de obra musical del Yolocamba, de arreglos vivos, de concierto vivo, que tienen un montón de mesoamericanidad, o sea, ¿verdad? La mesoamericanidad del Yolocamba es innata. Por eso es que gusta en México. Transculturación. Es en el buen sentido, cabal. Entonces, en el buen sentido, cabal. Es una interculturalidad. Entonces, México, de repente el Yolocamba es ahora un referente en México para la música mexicana también.
Lo digo con toda modestia y honestidad. En el Zócalo venden ¿verdad? discos piratas del Yolocamba. Sí, mucha gente. Claro. Y así en Perú, y así en Chile, y así. No, y deben haber Todos todavía. los venden, Sí. los venden. Yo acabo de estar en México. no, y así en Colombia, y entonces, o sea, ¿verdad? O sea, el O sea, Yolocamba- en ambas direcciones, ¿no? Ya, exactamente, en ambas direcciones. O sea, no solo fue un encuentro con quizás con nuestra ruta de raíz musical profunda, ancestral, pero también con la región centroamericana. Entonces, de repente eso es muy valioso, porque lo que Yolocamba está haciendo con este aporte a la identidad musical salvadoreña es también un reconocimiento regional, pues es un encuentro regional. Aunque de verdad, hay muchos a todo elementos. el arte popular Claro. latinoamericano. Yo siempre he creo que sí. considerado de que en realidad no podemos hablar de música salvadoreña, es que no podemos hablar de música salvadoreña, desde la raíz originaria, nuestros pueblos en realidad no se dividían con estas fronteras que ahora tenemos. Claro. Entonces hablamos de Mesoamérica, y en Mesoamérica y está México, llegamos hasta Nicaragua. Pues. Entonces esa parte cultural, México nos sirve de un reconocimiento para nosotros desde las perspectivas melódicas que tenemos, de las que rescatamos. Bueno, cuando yo hago Los vientos de octubre, no la hago bajo estructuras musicales. Si la revisamos bien, esa estructura musical es muy centroamericana. Si no tiene nada de andino. No tiene nada Cero. de andino, cero. Nada Sí, de andino. Entonces, Cero. esa estructura musical la encuentro igual en música mexicana. Bueno, hasta el mismo zouk, lo que nosotros reconocemos supone como que es zouk, nuestro, ¿no? ajá, que se supone que es nuestro. No, perdón, viene de Tabasco. Es de Tabasco. Nosotros vamos y revisemos ¿cómo es que se llama? Tiene otro nombre, ¿eh? Tiene otro nombre, pero es lo mismo. Es lo mismo. Manuel. El mismo Paquito Paladichini me dijo en una ocasión en la Universidad Nacional, porque él daba clase de música ahí en la Nacional. Yo fui a algunas clases de él y yo le dije, maestro, ¿cómo es que usted creó el zouk? Es tan maravilloso. Me dijo, no, mira, yo no lo inventé, yo no inventé nada. Yo lo único que hice fue ponerle un nombre, dijo. Y eso es muy interesante, porque aquí hay mucha gente que toca cumbia. Sí, pero me dijeron, yo les dije, mire, a los cumbiangueros del país, les dije en algún momento, cuando había que crear marcas con la música nuestra, ¿no? Yo les dije, pero ¿por qué ustedes hablan de la cumbia como un ritmo nuestro cuando es de Colombia y bla, bla, bla? Y este cumbianguero me dijo, mira, es que lo que pasa es que nosotros tocamos la cumbia bien distinto a como la tocan en Colombia. Entonces yo le dije, pero Ahí entonces, está. ¿por qué no le pones otro nombre? ¿Por qué no le llamas distinto? Si es distinto, ¿por qué no le dices de manera distinta? ¿Por qué no le dices guanacumbia? ¿Por qué no le dices otra cosa? Cumbiaca. Claro. Manuel, Entonces, ya estaríamos. Manuel, quiero cerrar Paquito contigo este Palladini bloque. fue certero en eso, ¿me entiendes? Él dijo claramente, esto Yo no lo solo he le puse inventado otro yo, nombre. pero le puse el nombre, ¿verdad? Manuel, ¿cuál es el legado, a tu juicio, de Yolocamba Itá a las nuevas generaciones? Muy importante la pregunta. El legado es quizás todo ese testimonio, ese patrimonio de grabaciones y de vivencias de arte, de cultura y de compromiso social. Eso es lo que la juventud de El Salvador debe de hacer. A los artistas jóvenes, ese sería mi mejor consejo. Hagan música del pueblo para que el pueblo genere dentro de sí el cambio social que queremos. Necesitamos que estas nuevas generaciones siembren nuevas semillas de arte, de cultura, de compromiso y de solidaridad con los hermanos que más necesitan. Ese es para la juventud, hablo independientemente de la clase social. Voy a remitirme a El Externado Piensa Así, donde nació este grupo llamado Yolocamba Itá. Estamos en una época de convulsión social donde los sacerdotes jesuitas querían que nosotros pensáramos y que fuéramos solidarios con la gente que necesitaba, con la gente más humilde, con la gente más pobre, con la gente más desprotegida. Y los que pertenecían a la clase más alta y que eran compañeros nuestros en el externado, algunos veían bien esa iniciativa de los jesuitas, crear conciencia en la gente adinerada para que de lo mucho que tienen, den algo a la gente que lo necesita. Es lo que Romero buscaba, nuestro santo Monseñor Romero.
Pero nosotros que éramos los que entramos, digamos, en el turno vespertino, ¿verdad? Que nos uníamos con ellos, veíamos a veces esa confrontación ideológica entre aquellos, no, hombre, estos jesuitas son guerrilleros, les están lavando el coco y van a ser comunistas, ¿verdad? Ese era el criterio simplista de análisis que en ese tiempo existía, pero en realidad lo que ellos querían era crear conciencia, y esa conciencia, si entró en nosotros como juventud y ha marcado el recorrido de nuestras vidas independientemente de cada uno, lo mismo le digo yo a los jóvenes de ahora: hagan compromiso con la gente que necesita, hagan arte, hagan canciones, escriban poemas, hagan esculturas, pinten, hagan obras de teatro donde la gente pueda reflexionar y decir, podemos hacer una nueva sociedad solidaria para que podamos vivir mejor y creamos la utopía de lo que queremos hacer un nuevo El Salvador. Y dijiste algo bien importante, sembrar semilla, ¿verdad? Porque Yolocamba es Una semilla. justamente la siembra. Que ha ido creciendo y creciendo. Sí. Somos sembradores. Y que ahora de este fruto. Y bueno, si ves, la cultura es eso. O sea, un cultor es un sembrador. Cultivar es eso, ¿verdad? Tú siembras cultura, es cultivar es eso. La cultura Es es la cultivar. rebeldía de la siembra, ¿verdad? Lo que siembra es lo que cosecha, ¿verdad? La rebelión Algunos lo de la traducen siembra. como La alegría de la siembra. siembra. El sentido metafórico que encontramos fue la rebelión de la siembra. La rebelión de la Ahora, siembra. habrá que investigar todavía más, porque el potón, por ejemplo, entre los mayas, el maya le dice potón a lo extranjero, ¿sí? ¿Verdad? Cualquier lengua potón es una lengua extranjera. Entonces, es difícil basarse en el potón como referente, etcétera. Hay mucho, o sea, hay mucho que investigar. Ahora, más allá de la lingüística, ¿verdad? Yo creo que lo que sí está asociado al Yolocamba es la siembra, ¿sí? El acto de sembrar, y eso es la cultura. El acto de sembrar, cuidar una cosecha y compartir los frutos, ¿verdad? Y que haya más semilla. Eso es la cultura, ¿verdad? Listo, quedémonos con esa idea y vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, nos va a quedar poco tiempo, pero vamos a hablar del papel transformador del arte y la cultura en general. ¿Les parece? Ya venimos con más, estamos en Gente de Opiniones, todo Yolocamba. Bueno, los fundadores están acá. Ya regresamos. No hay que abandonar la casa, el sembrado, la guitarra, pero llegado el momento, las armas hay que empuñar. Miliciano combatiente, aguerrido compañero, a ocupar las posiciones, caramba, hasta triunfar. Bueno, seguimos conversando con mucha alegría con nuestros hermanos de Yolocamba Itá. Roberto, hablemos del papel transformador del arte y la cultura. ¿Cuál es ese papel que debe tener la producción artística? Yo creo de que la esencia fundamental es la necesidad de decir algo. La poética en la pintura, la poética en la música, la poética en el teatro es esencialmente eso, la necesidad de decir algo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces para poder transformar es uno desde tu interior, la búsqueda de la transformación. Es aquella palabra que otros decían, la revolución. La revolución es la evolución. Evolucionar, desaprender. Tenemos prácticas muy complicadas, generadas hasta por la genética. Tenemos que desaprender, ¿no? Entonces, pero está en el interior de nosotros, ¿no? Está en el interior. Como principio fundamental de que tengo que desaprender para poder construir. Y por supuesto, si hacemos esta práctica a través del arte, viene el compromiso con nuestros vecinos, con nuestra familia, viene el compromiso con la sociedad, ¿no? Yo creo de que
si uno de los valores fundamentales que ha tenido el Yolocamba a lo largo de toda la historia fue que en ese desaprender y en ese proponer, nosotros cantamos lo que teníamos que cantar en el momento que había que cantarlo, en donde había que cantarlo. Y en las condiciones. En las condiciones en las que nos encontrábamos. Nos tocó cantar en la grada de Catedral un 7 de mayo, con soldados que nos estaban apuntando, y nosotros seguimos cantando.Igual cantamos en el Queen Elizabeth Hall en Londres, igual lo cantamos y con el mismo compromiso con el que cantamos frente a los soldados que nos apuntaban para matarnos, con ese mismo compromiso cantamos ante un público que no hablaba nada de español y teníamos necesidad urgente de comunicar, esa parte fundamental, que es el compromiso, es la comunicación, y la comunicación desde la poiesis, desde la elevación del espíritu, desde la honestidad en la elevación del espíritu, es decir, con la verdad. Álvaro, perdón, se me fue el equipo, la mente Álvaro. Me viste otro más gordo de lo que en realidad. Y más enano. Paulino. Sí, he bajado 10 libras, hombre, recientemente. Paulino, lo mismo. De todas maneras, Álvaro es un querido gran amigo, hermano, ¿no? un hermano, y para mí es un honor que me digas Álvaro o Franklin o Manuel o Roberto, solo que Roberto no, porque el bigote no deja. Sí, pero ya que mencionaste a Álvaro, mira, Álvaro, una de las últimas cosas que me dijo antes de irse a Hiroshima fue lo siguiente: ¿para qué sirve la música? ¿Y para qué vamos a seguir haciendo música en este país o en Japón o donde sea, si no es para ser felices? ¿Verdad? Yolocamba en sentido estricto significa alegría, y ta es de la siembra. Pero Yolocamba, en todos los que han investigado la palabra, incluyendo a nuestro amigo Joaquín Mes, ¿verdad?, que es el más reciente que investigó, es alegría. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos a la vuelta de la vida de 41 años? Vos has visto a la gente llorando con la milonga del fusilado, llorando, pero en su interior con una fuerza y una energía que lo renueva para seguir adelante. ¿Ves? Entonces, ¿de qué sirven las canciones si no es para apuntar a transformar esta sociedad? Y la música, desde su origen, no sé cuántos, 60,000 años, sirvió para lo mismo que ahora, ¿verdad? Para comunicarnos, para ser comunidad. Así empezó la música, siendo comunidad. Si no hay comunidad, no hay música. O sea, una persona sola, si solo hubiera existido una persona en el origen de la humanidad, no existiría la música. Y los salvadoreños que hemos llegado a El Salvador caminando desde miles de kilómetros, como dice Pedro Xofré Rivas, hemos venido cantando hasta aquí, caminando y cantando llegamos. No sabíamos hablar cuando veníamos, no sabíamos hablar, pero sabíamos cantar. Esa es la función social del arte, hacernos personas y hacernos crecer como comunidad. Manuel, lo mismo. Sí, yo veo desde los orígenes, como dice Paulino, la música se convirtió en una catarsis y en una liberación espiritual para el hombre, en sus inicios, cuando era el hombre de las cavernas, pues. Pero conforme fue evolucionando los tipos de sociedad, siempre el arte ha estado presente para eso, para crear conciencia, para transformar, para dar nuevas ideas. Y voy a tomar unas palabras. Vladimir Lenin dijo: no existe el arte por el arte, no, por gusto, no existe el arte solo porque sí. Tiene que existir con un fin, ¿verdad?, con un objetivo, para crear conciencia. Ahora, la ventaja que tiene el arte sobre la política es que puede trascender más allá todavía de la política. ¿Y por qué digo esto? Porque la creatividad que el artista tiene, no la tiene el político, ni la tendrá. Me atrevo a decir eso. Porque hay muchos políticos sin creatividad y ya vemos muchos artistas que sí la tenemos. Cierro contigo, Franklin. Y ya vemos muchos artistas que tenemos un pensamiento y raciocinio político elevado.
¿verdad? Eso es otra cosa que a veces el político no aprecia, no entiende. Ni lo aprecia. Ni lo aprecia. Hay que decir bien claro, la política es el arte de gobernar, ¿sí? No es el arte de la toma del poder, no, para nada. Es el arte de gobernar bien, eso es política. En el caso del arte musical o de cualquiera de las dos artes, el asunto está en que el arte tiene esa gran ventaja y es que sensibiliza, ¿sí? Genera sensibilidad, trasciende y humaniza, eleva el humanismo de las personas. Eso es todo lo que hace el arte y la cultura. ¿Qué ocurre si fusionáramos la política y las artes y la cultura? Si lo fusionáramos sería hermoso. ¿Por qué? Porque estaríamos gobernando a través de la sensibilidad, gobernando a través del raciocinio, del mejor pensar y del mejor hacer entre todos. Esa colectividad, esa sensibilidad social que se genera con las artes y con la cultura es lo que necesita ahora mismo la política. La política tiene que sensibilizarse con la cultura y la cultura tiene que politizarse, ¿sí? Es un poco lo que está diciendo Mujica ahora. Y es justamente con lo que comenzaste el programa, hablando de la cultura. Yo siempre insisto en hablar de la cultura porque me parece que a veces le llamamos, ese es un problema cultural, sí, pero no le buscamos una solución cultural. Claro, es que eso, no solo digamos es un problema cultural, tomémoslo por los cuernos y resolvamos ese problema cultural. Es fácil, si hay voluntad es fácil. Y esa es la mejor ruta a la reconciliación que este país y esta sociedad necesita. El arte y la cultura, creo, es el vehículo. Bueno, muchachos, a mí solo me queda agradecerles, el tiempo se nos ha ido. No, en el norte de El Salvador también, el muchacho está bien. En el occidente. Sí. Solo tengo agradecimientos para ustedes y espero que esta sea una de muchas reuniones que tengamos en este foro. Pues estamos a la orden, vos decís. Bueno, y gracias a Gente B y por supuesto a todo el personal, a Will Cepeda, nuestro gran amigo. Al Papo, nuestro querido hermano. David Méndez. Compañero Movimiento de la Cultura Popular, eso es histórico. Bueno, muchas gracias. Gracias. Felicidades nuevamente. Muy Qué amable. orgullo realmente que hayan tomado esa decisión en la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente B. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches. Para con sabor, si es para Monseñor Romero, rumbará con amor, rumbo a este pueblo, rumba con sabor para nuestro querido Monseñor. Pues en la iglesia de los pobres